Gracias le damos a Dios que nos permite seguir aprendiendo para sanar, desintoxicar nuestra mente, sobre todo en medio de todas las crisis que hemos estado pasando estos últimos tiempos, estos últimos años. Le doy gracias a Dios que me da la oportunidad de tocar con ustedes con los temas que ya vimos sobre el temor y las fobias, que ahí incluimos los ataques de pánico. Y hoy le pido a Dios que me dé la gracia y la sabiduría para desintoxicar nuestra mente y poder nosotros aprender y también obtener herramientas para lidiar con el estrés. Hoy voy a hablar del estrés, cómo impedir un colapso nervioso. Voy a hacerte una pregunta. ¿Estás a punto de perder el control? ¿Sientes tú que si le añades más presión, perderás el dominio propio? Sabemos nosotros que el estrés puede ser un monstruo, pero también, por un lado, puede ser una buena motivación. Algunas definiciones que vemos del estrés, por ejemplo, ¿cuáles son los distintos aspectos del estrés? Yo recuerdo en la escuela que aprendimos en la materia de la física, nos dice que la tensión es un término usado por los científicos para describir la tensión tanto externa que se aplica a algún material como el esfuerzo interno para describir tanto la tensión externa como el esfuerzo interno que se requiere para resistir esa presión. Por ejemplo, yo sé que ahorita parece que dije un trabalenguas, pero les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, el estrés es la presión externa que nos causa tensión física, tensión mental y tensión emocional. Por ejemplo, un camión de 50 toneladas ejerce mucha presión sobre un puentecito de madera. Así es el estrés. Otro ejemplo, el estrés es la resistencia interna en respuesta a la presión externa. Un ejemplo, la tensión de mi espalda se debe a que levanté cajas pesadas. Espero que lo estamos captando, la manera como lo estoy explicando. Ahora voy a ver el estrés también como presión negativa que provoca peligro o hasta un colapso. Por ejemplo, el efecto negativo de tantos inviernos crudos, ¿qué creen que pasó? Destruyó los árboles frutales. No sé si los ha visto usted cómo se quebran por la presión negativa del efecto del invierno crudo. Y la última, el estrés es presión positiva. Ahí también lo vamos a ver como presión positiva porque produce motivación y movimiento. Te doy un ejemplo. La presión de mantener a la familia hizo que el joven buscara otro empleo. Así es que, fíjate bien cómo trabaja el estrés. ¿Cómo se usa el estrés en la Biblia para tratarlo? ¿Cómo la usa la Biblia acerca del estrés? ¿Cómo lo podemos tratar? Bueno, la tensión puede aumentar nuestra capacidad de resistencia, Sin embargo, cuando la tensión que viene es excesiva, puede producirnos, como dije, un colapso nervioso, y Dios nos conoce muy íntimamente. Sabe la cantidad de presión que podemos cada uno de nosotros sobrellevar. Por ejemplo, dice la Biblia en 2 Corintios 4, 8 al 10, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste. Mira bien cómo dice este pasaje. Angustia es una palabra que se usa más de 100 veces en la Biblia para describir el estrés negativo, la angustia.
Por eso con mucha frecuencia describe el resultado negativo que la presión y el dolor dejan en el corazón. Por eso la palabra que aparece en el Antiguo Testamento viene de la palabra raíz dureza, que significa pena, dolor, angustia, aflicción, tanto en el sentido espiritual como en el psicológico. Por ejemplo, debido a la hambruna que sobrevino en Israel, los hermanos de José viajaron a Egipto para comprar grano, pero cuando se vieron en una situación angustiosa, también reflexionaron en lo que le habían hecho años atrás a su hermano José. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que decían uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de José en su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Angustia se usa más de 100 veces en la Biblia. Por ejemplo, ¿cuáles son las implicaciones espirituales del estrés? A fin de cuentas, el estrés es un asunto espiritual que afecta la vida total. La presión no es la culpable, porque la forma en la que reaccionamos a la presión es la que revela si entendemos los caminos de Dios. Por ejemplo, la aparición de la tensión mide nuestra madurez. Voy a volver a repetir. La aparición de la tensión mide nuestra madurez. Podemos permitir que se interponga entre nosotros y Dios, o podemos hacer que nos acerque más a Dios. Por eso vamos a evaluar para ver cuál es nuestra reacción mental, emocional o física a las presiones que producen el estrés en nuestra vida. Por ejemplo, la reacción mental. El efecto del estrés en la mente es el resultado de la forma en que nosotros pensamos o interpretamos cada acontecimiento. Si nos lamentamos por la pérdida del empleo, por ejemplo, ¿qué vamos a sentir? Pues estrés. Pero si nos entregamos a la fidelidad y a la provisión de Dios divina, el Señor reemplazará el estrés por su paz que sobrepasa todo entendimiento. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes tú una perspectiva positiva o negativa? Si pasas mucho tiempo pensando en forma negativa, pues cualquier cosa puede convertirse en estrés, aún las buenas circunstancias. Por eso Dios quiere que cada día meditemos en lo puro, en lo santo, en lo verdadero, en lo honesto, en lo amable y todo lo que es de un buen hombre o una buena mujer. Estoy hablando de la reacción mental. Dios quiere que pensemos en toda la cosa que tiene que ver con virtud, si hay algo digno de alabanza. Dios dice: en esto piensen, y porque el Dios de paz estará con nosotros. Y vamos a ver la reacción emocional. El estrés emocional es el resultado de la forma en que procesamos esos pensamientos. Si estos pensamientos que yo tengo son pesimistas, pues seremos muy pesimistas. Si pensamos en el perdón, desearemos perdonar a otros de todo corazón. Pero aunque las emociones deben reconocerse y aceptarse, básicamente, escuchen bien, son el producto de nuestros pensamientos y pueden controlarse. La madurez emocional nos hace prisioneros de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y nos mantiene encadenados a un estrés exagerado emocional. Pero dice la Biblia: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Romanos 12:2. Veamos la reacción física. Ya expliqué la reacción mental, ya expliqué la reacción emocional, ahora explico la reacción física. No nomás en la mente, no nomás en las emociones, pero ¿qué le sucede al físico? Porque nuestro cuerpo físico automáticamente reacciona a la presión externa. Si usted, por ejemplo, pasas mucho tiempo pensando en las dificultades,
pues esto te puede producir y provocar úlceras. Pero si tú confías en Dios y aceptas su tiempo perfecto, pues Dios te va a dar la paz. La ciencia médica, leí la otra vez, que tiene una definición especial para el estrés. Dice que entreteje las reacciones mentales y emocionales con tu sistema nervioso central. Imagínate. Por eso, a medida que otros sistemas psicológicos se activan para cumplir con las exigencias externas de la vida, y si no manejamos la presión en forma saludable, pues nos vamos a hacer más susceptibles, vulnerables a mucha variedad de grandes problemas. Por eso miren lo que dice Proverbios 4:21 al 22. No se aparten de tus ojos las palabras sabias de Dios. Guárdalas en tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina para todo tu cuerpo. Vea la importancia espiritual. Jesucristo vivió entre sus discípulos para enseñar cómo vivir confiado con la fuerza que proviene de una relación íntima con nuestro Dios. Y Jesús nos modeló en su vida. Jesús nos dio el ejemplo. Jesús nos mostró cómo debemos reaccionar, cómo se debe tener una reacción perfecta al estrés. Y ahora, si Jesús, yo me pregunto, vive en nosotros, pues Él quiere ser la fuente de una saludable reacción mental y emocional a cada presión de nuestra vida. Por ejemplo, dice Marcos 14:33 que tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse y dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, aquí quédense y velad conmigo. Oiga, vamos a analizar un poquito este pasaje. Yo pregunto, ¿cómo procesó mentalmente Jesucristo esta situación que le encaraba? Bueno, la respuesta es esta. Jesús sabía que pronto sería arrestado y llevado a la muerte, pero aceptó la soberanía de su Padre y puso su confianza en que su Padre controlaba la situación por completo. Por eso dice Marcos 14:36 y decía: Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú desees. Otra pregunta, ¿cómo expresó Jesús sus emociones? Ya les dije cómo expresó mentalmente Jesucristo esta situación, cómo la encaró, pero ahora cómo lo expresó sus emociones en esta situación. Bueno, honestamente, expresó sus sentimientos a través de la oración. Él admitió que deseaba evitar la muerte. No sé si ustedes se acuerdan que él le pidió al Padre que le impidiera pasar por ese angustioso momento, pero aún así, ¿saben qué pasó con Jesús? Se mantuvo sumiso a la voluntad del Padre Celestial y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:41 y 42. ¿Y cuál fue la reacción física? Estoy hablando de la reacción mental de Jesús, cómo expresó sus emociones y cuál fue su reacción física al trauma que estaba experimentando en el huerto de Getsemaní. Bueno, el tormento físico de la prueba y agonía que estaba pasando, ¿saben qué pasó en Jesús? Lo hizo sudar profundamente. Dice la Biblia, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Mire la decisión del Señor de someter la voluntad a su Padre. Dio a su crisis de la cruz un significado más profundo. Su disposición de Jesús al morir a sus propios deseos nos revela la verdadera naturaleza de Dios. Yo creo que todas las crisis incluyen un desafío que requiere de una decisión y podemos decidir perseverar y ser transformados y motivados por el amor de Dios
y el amor de los demás en vez de buscar una vía de escape. Una pregunta: ¿cómo puedo conocer el amor verdadero? Pues la respuesta es: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Vamos a ver los síntomas del estrés, porque las 4 etapas del estrés son las siguientes. La primera es el estrés insuficiente. La segunda es el estrés positivo. La tercera es el estrés negativo. Y la cuarta es el colapso nervioso. Como si usted ve, va de menor a mayor. Menor a mayor. Las 4 etapas del estrés. Vamos a verlas y explicarlas. Las 4 etapas del estrés. El estrés insuficiente. Cuando el estrés insuficiente, ¿cómo puedo actuar responsablemente? Vemos en el estrés suficiente que la persona evita las responsabilidades, tiene relaciones deficientes, no es productiva, careces de energía, tienes depresiones, no tienes propósito ni sentido en la vida y careces de perspectiva para tu vida. Este es el estrés insuficiente. Vamos al estrés, la segunda etapa, positivo. Bueno, aquí la persona motivada por el estrés, el positivo, encara sus responsabilidades, tiene relaciones responsables, es productivo, tiene energía, es entusiasta, tiene un propósito pleno y tiene una perspectiva positiva. Pero ahora vamos a ver el estrés negativo. Ya vimos el estrés insuficiente, ya vimos el estrés positivo, ahora veamos el estrés negativo. Las señales del estrés negativo de advertencia nos advierten para estar alerta, para disminuir la velocidad y estar listos a un cambio inminente. Mira las advertencias físicas del estrés. Pueden ser dolores de cabeza debido a la tensión, dolor muscular, agitación, alta presión, úlceras, nerviosamente alerta, estás en estado de alerta, pérdida de sueño o sueño excesivo, falta de concentración, indecisión y irritabilidad. Y la última, el colapso nervioso. Por supuesto, el colapso nervioso no es lo que Dios quiere para nosotros. De hecho, puede indicar que no hemos reaccionado en forma adecuada a la tensión que viene a nuestra vida, en vez de vivir en la etapa 2, que es el estrés positivo. Y en esta etapa número 4, dejamos que la responsabilidad nos abrume. Nos aislamos de nuestras relaciones, amistades, familia. Reducimos nuestra productividad. Nos sentimos deprimidos, falta de entusiasmo, sin propósito, sin perspectivas, fatigados, desconcentrados, indecisos, irritables. Y como un carro, cuando un carro empieza a tronar y a echar humo, hay que revisar lo que está abajo, dicen la capota o el cofre. Hay que levantarle el cofre al carro y seguramente buscaremos la estación de servicio o el mecánico más competente para mirar qué es lo que está pasando ahí debajo. Porque dice la Biblia, también sobre su cama es castigado el hombre, con dolor fuerte en todos sus huesos. Job 33:19. Estoy hablando del colapso nervioso. Voy a citar una lista de comprobación para detectar la posibilidad de un colapso nervioso. ¿Se te hace difícil relajarte? ¿Sientes tensión en el cuello y en los hombros? ¿Tienes dolor de espalda? ¿Estás cansado y desganado? ¿Tienes fuertes dolores de cabeza? ¿A menudo sufres dolores de cabeza? ¿A menudo sufres indigestión? ¿Con frecuencia tienes diarrea o estreñimiento? ¿Parece que tienes principios de úlceras? ¿No puedes dormir? ¿Rechinas los dientes en la noche? ¿Eres muy susceptible a los catarros y virus?
¿Tienes alergias o asma? ¿Comes en exceso o ingieres muchas golosinas? ¿Has perdido mucho peso? ¿Tienes manos frías y sudorosas? ¿Te falta el aire con frecuencia? ¿Mi pulso es acelerado? ¿Generalmente andas nervioso y desasosegado? Pues yo creo que nadie experimenta todos estos síntomas. Pero si tú marcas 4 de los que yo acabo de mencionar, debes evaluar cómo estás reaccionando a las presiones de la vida. Pregunto aquí, ¿has entregado al Señor tu pesada carga? ¿Y permites que su paz llene tu vida y tu corazón? Mira lo que dice Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia te carcome todos los huesos. Todos los huesos. Por eso dice la Biblia, si alguno está cargado y estresado, venga a mí, que yo lo destresaré. Yo lo haré descansar. Yo le quitaré el exceso de estrés y yo le quitaré su pesada carga. Sobre todo cuando estás en el estrés negativo, que son señales de advertencia, que están pasándote la factura a tu cuerpo. Úlceras, alta presión, como dije hace ratito, falta de concentración, estado de alerta, nerviosismo. Recuerda lo que te dije, el estrés está muy relacionado con el sistema nervioso central y por eso te sientes sobreestresado. Pero eso dice la Biblia, si estás cargado, fatigado, ven a mí que yo te haré descansar. Yo quiero hacer una oración contigo. Voy a continuar con este tema porque este tema es muy extenso sobre el estrés. Para la otra semana voy a seguir con las causas externas de lo que produce el estrés y entrando a la ansiedad también, pero quiero ministrarte bajo la unción poderosa de Jesucristo. Si te sientes con estrés, el estrés leve, insuficiente, que si lo vas dejando se va a hacer mayor, hasta que es un estrés mayor o puedes llegar a tener un colapso nervioso. La Biblia dice que eches sobre Dios tu carga, que Él te hará descansar. La Biblia habla también que no os afanéis del día de mañana, basta cada día tener su propio afán. Padre Celestial, yo te pido por aquella persona que me está escuchando, que está batallando con el estrés, Señor. Con el estrés que se siente casi a punto de tener un colapso nervioso, un breakdown, porque han puesto mucha carga. Como dije al principio, es una troca de muchas toneladas cruzando por un puentecito de madera. Mucha presión lo puede colapsar. Yo te pido, Señor, que lo levantes. Yo te pido, Señor, que eches sobre ti su carga. Yo te pido que lo hagas descansar. Y te pido que le des la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y te pido, Señor, que lo levantes. Y te pido, Señor, que le cambies el estrés por la confianza en Dios. El estrés por la paz de Dios. El estrés por la gracia de Dios. Y que le quites el estrés y que le derrames tu serenidad, tu tranquilidad, tu amor, tu gracia y tu perdón. En el nombre de Jesús, yo reprendo toda estrés dañino de tu vida y le pido a Dios que te liberte y que tengas ojos para mirar de dónde viene tu socorro y tú puedas tener una paz que sobrepasa tu entendimiento y que tu mente pueda pensar en todo lo bueno, en todo lo
que hay virtud, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo productivo, en todo lo que hay vida, en todo lo que hay esperanza, en todo lo que hay dicha, en todo lo que hay gozo y en todo lo que haya paz. En el nombre poderoso de Jesús, oro por ti en este momento. Tócalo, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos a la próxima para continuar con el estrés cruzando hacia la ansiedad. Dios les bendiga a todos.